Hola chicos, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Pues les quiero dar la bienvenida. Gracias por estar aquí en un webinar más. Quiero presentarles al licenciado Andrés Castañón. Él está con nosotros nuevamente dando webinar. Me gustaría que fuera él quien se presentara con ustedes. Algunos ya los conocen, otros no. Andy, el foro es tuyo y pues estoy aquí atenta para cualquier duda, preguntas y respuestas. De alguna manera vamos a tener el foro abierto. También tienen su micrófono, chicos, abierto. Hay que estar súper pendientes para no estar interrumpiendo a nuestro ponente. Y pues al finalizar, si tienen alguna duda, algo que quieran mencionarle pues al licenciado, sin duda vamos a estar leyendo sus preguntas en el chat. Andy, muchísimas gracias. Laura, creo que tienes apagado tu micro. ¿Escucho? Listo, ya te ¿Listo? escuchamos. Y ya casi acababa, hombre. No, no es cierto. A ver, bueno, como les mencionaba, la plática de hoy, el webinar, va a ser sobre la WIMBAC, la tecarterapia aplicada en artrofibrosis posquirúrgica de rodilla. Voy a hablar sobre 10 casos que tuvimos dentro de la clínica. Para mí ha sido una gran herramienta dentro, bueno, de todos los tratamientos que doy en la clínica. Para mí la tecarterapia es uno de mis consentidos. La verdad es que es bastante versátil y se puede aplicar en la mayoría de las patologías, según la fase o según lo que queramos llegar a trabajar. Pero bueno, ha sido una gran herramienta. Aproximadamente llevo casi 2 años ya con la WIMBAC en específico, porque había tenido otras tecarterapias. Y la WIMBAC, bueno, nos brinda muchas facilidades y bueno, muchas innovación, practicidad de aplicación y demás, a diferencia de las otras tecarterapias que hay por ahí en el mercado. Y bueno, bastante interesante los casos que voy a presentar respecto a las artrofibrosis de rodilla, que todos eran pacientes que me habían llegado crónicos, ya con fibrosis, y que la tecarterapia les fue bastante bien. Bueno, ya me había arrancado hace ratito, pero no había aprendido el micro, una disculpa. Me presento, soy el licenciado Andrés Castañón Mora, director de la clínica INER en San Luis Potosí. Es una clínica que manejamos equipos de alta tecnología y que, bueno, aparte utilizamos técnicas especializadas como ecodirigidas, intervencionismo ecodirigido. También, bueno, tengo la formación de osteópata y terapia manual. Y, bueno, actualmente también, bueno, soy el capacitador de WIMBAC a nivel Latinoamérica, como de ASA Láser también, que es un láser que también maneja interferenciales. Y pues bueno, ojalá todo lo que les pueda presentar yo ahorita sea de su gusto y cualquier duda al final me la comentan, ¿sale? Bueno, solo como introducción, la cirugía de rodilla en Estados Unidos, que bueno, es donde encontré un poco más de estadísticas, se realizan alrededor de 600,000 procedimientos cada año, ¿no? De solo de rodilla. Dentro de cuando hice este análisis, este estudio, perdón, donde vi esta serie de casos, tuve 67 lesiones de rodilla en ese mes dentro de la clínica, de los cuales 38 eran posquirúrgicos y cursaban 10 con artrofibrosis, que eran posquirúrgicos de rodilla, los 10. Claro, estos pacientes me llegaron a mí en crónico, ¿no? Entonces, es una estadística que normalmente oscila, o sea, no tengo tantos pacientes con artrofibrosis. Ahorita, por ejemplo, tengo 3 nada más, y pues bueno, lo estamos trabajando también con la WIMBAC. Esto quiere decir que aproximadamente el 14% de las cirugías de rodilla que atiendo yo presentan artrofibrosis cuando hacía ese ensayo. Ahora, actualmente varía, les digo, pero en momentos tengo más casos de artrofibrosis porque, pues bueno, se hace esta recomendación de boca en boca, incluso de los médicos que me empiezan a dirigir a los pacientes, tratan de evitar las artrólisis o las movilizaciones forzadas y buscan alternativas y entonces, pues bueno, se canalizan a los pacientes a que le hagamos la aplicación de la WIMBAC.
Dentro de las cirugías de rodilla, por ejemplo, en España, de 2004 a 2018, se ha aumentado el doble de pacientes en artroplastías totales de rodilla. Por ejemplo, estamos hablando que en 2004 había 31.8 pacientes por cada 100,000 habitantes. Hoy en día, bueno, ya son 61.8 pacientes por cada 100,000 habitantes en España. En México, bueno, que hay mucha carencia de registro. Me imagino que esta estadística que encontramos aquí del 2021 al 2022 era de 2.8 artroplastías totales por cada 100,000 a 3.6 por cada 100,000 de un año para otro. Claro, yo me imagino que es muchísimo más, pero o sea, este es el registro oficial que hay a nivel de salud pública. Hay que contar todo lo privado y demás, que bueno, las prótesis de rodilla ahora son bastante frecuentes, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la artrofibrosis en general, bueno, en generalidades, es una de las articulaciones, la rodilla es una de las articulaciones más grandes y donde suele presentarse mayor artrofibrosis. Está un poco limitado el tratamiento porque, bueno, hay dos técnicas bajo anestesia, una la artrólisis, la otra la movilización forzada, algo de farmacología y pues terapia física. En realidad es que no hay mucho, o sea, terapia física, ejercicio físico pues esos se reducen mucho las opciones de tratamiento. Y también, bueno, la pérdida de movimiento, yo creo que todos los que hemos tenido casos de artrofibrosis hemos confrontado este desafío grande porque pues es complejo, ¿no? Los pacientes desarrollan kinesiofobia, no es tan fácil estar forzando a los pacientes, ¿no? Muchas veces sentimos un poco la presión del cirujano, ¿no? De, oigan, pues forcen al paciente, ¿no? Y pues ya a la hora de la práctica no es tan fácil. Entonces, bueno, otro artículo que menciona que lo más común para generar artrofibrosis, o bueno, lo más asociado a es algo traumático, cirugía intraarticular o ligamentosa también, artroplastía de rodilla o una posible sepsis como como una de las causas más frecuentes, ¿no? También, bueno, aquí hay un artículo en donde se menciona que de 3 a 10, de 3 al 10% de pacientes pueden llegar a desarrollar artrofibrosis, hablando específicamente de rodilla, y que, mm, bueno, sí, el colágeno tipo 3 está asociado más, o sea, la sobreproducción del colágeno tipo 3 está asociado más a la artrofibrosis, al igual que la hidroxiprolina y algunas otras proteínas por ahí que se han encontrado que están generando, bueno, la aparente artrofibrosis. Y bueno, también es que últimamente se han reducido porque ha habido técnicas quirúrgicas mejoradas, ha habido procesos de fisioterapia avanzados, en el cual, pues bueno, se han disminuido las artrofibrosis, porque antes eran todavía más frecuentes, pero bueno, ahora se ha disminuido y uno de los tratamientos pues sigue siendo la manipulación bajo anestesia, la artrólisis, y como uno de las cuestiones quirúrgicas más fiables, y la otra pues sigue siendo fisioterapia. ¿Ok? Y bueno, un poco más de lo mismo, hablando de sus probables causas, bueno, es una complicación frecuente y la pérdida de extensión, pues ya sabemos que la pérdida de extensión nos va a generar mayor problema, problemas condrales, problemas de compensación en la biomecánica de la marcha. Su causa sigue siendo desconocida, se han encontrado varios hallazgos que siguen estudiando, pero pues así concreto sigue siendo un poco desconocido. Y el tipo también, por ejemplo, hablando específicamente del ligamento cruzado, el tipo de injerto puede condicionar mayor incidencia en artrofibrosis en la rehabilitación de rodilla. Bueno, en la pérdida de extensión mayor a 5, pues dolor rotuliano. Desde ahí ya podemos empezar a largo plazo a desarrollar alguna condropatía. También, bueno, a mayor a 10 grados, pues la disminución a la marcha y al correr, y a mayor a 20 grados, pues hay una discrepancia en la longitud funcional de los miembros inferiores, y eso nos puede traer problemas a mediano, largo plazo de cadera, tobillo, espalda baja, etc. Bueno, este artículo es muy interesante porque se enumeran las causas más frecuentes de las artrofibrosis de rodilla, y por ejemplo, una mencionada que los fisioterapeutas somos los encargados de trabajarla es el déficit flexoextensor prequirúrgico. Nosotros como objetivo tenemos que
buscar desinflamar, mantener el tono o mejorar el tono muscular, la fuerza y aparte buscar que el patrón flexo-extensor esté lo más completo posible. De entrar así a cirugía el paciente tiene mejor pronóstico a no desarrollar artrofibrosis. La 2 es la posición anómala del injerto durante la cirugía. Bueno, a ver, también la mayoría de estas vamos a ver que ni siquiera son parte de la... No hay responsabilidad tanto en el área de rehabilitación. O sea, hay que tener en cuenta que mucho de esto es parte de justo del cirujano, del ortopedista que hace la cirugía. Bueno, la posición anómala del injerto durante la cirugía, excesiva tensión en el injerto, plastía inadecuada de la descotadura femoral, o sea, aquí estas tres no tenemos mucho que ver nosotros, reparación meniscal asociada también, una cirugía extraarticular asociada, alguna osteotomía, alguna placa por ahí. Y bueno, por ejemplo, en la número 7 viene la pobre rehabilitación de la rodilla o excesiva inmovilización postquirúrgica. La 8, síndrome doloroso regional complejo. 9, neuropraxia asociada con algún torniquete. Y la 10, infección. Bueno, las localizaciones más frecuentes es en la cirugía del ligamento cruzado anterior y en el hombro congelado. ¿Okay? Esto siendo el 35% de las artrofibrosis. También en prótesis de rodilla tenemos un 10%. El síndrome de dolor regional complejo también causa fibrosis, pero bueno, ahí se pone más compleja la cosa, ¿no? Algunos de los factores de riesgo: enfermedades autoinmunes, depresión, inflamación, diabetes, artritis reumatoide, osteoartritis. Y el tratamiento, pues bueno, sigue siendo cirugía, fármacos, ejercicio terapéutico, algunos medicamentos. Se sugiere algún tipo de nutrición y sobre todo, bueno, la fisioterapia, movilizaciones graduales, ejercicios activos, mantener y recuperar los arcos de movilidad, aplicación de aparatología, medios antiinflamatorios y en algunas ocasiones férulas y vendajes. Las causas, bueno, ya algunas mencionadas previamente: cirugías, infecciones, inflamación crónica, lesión en articulación, predisposición genética, condiciones médicas preexistentes. Y bueno, ahí podemos seguir, son algunas de las causas más frecuentes. Algunos de los signos que podemos encontrar de la fibrosis es que puede empezar a haber endurecimiento de la piel, formación de adherencias, formación de protuberancias, formación de hematomas y obviamente restricción de movilidad. En los casos que voy a presentar, utilizamos la clasificación de piso, que es bastante sencilla, en donde, bueno, ahí está expuesta gráficamente, se cataloga de ligera, moderada y severa, según los grados de extensión y según los grados de flexión. Bueno, este es un video, creo que le quité el sonido, pero está actuado, no es un paciente real, pero yo creo que a todos nos ha pasado que cuando estamos haciendo una movilización forzada, cuando estamos haciendo la movilización forzada, tenemos que el paciente nos empieza a gritar y a decir: ya, por favor, ya no aguanto, ya ahí muere, ¿no? Entonces, bueno, es algo que lo que vivimos frecuentemente, ¿no? Desde que nosotros tenemos la Wim-Back, la tecarterapia, bueno, hemos disminuido bastante, o sea, yo ya lo tengo por protocolo paciente posquirúrgico. Después de llevar la sesión del manejo de heridas, inflamación y comenzamos con movilidad, ya una vez que tenemos cierre de heridas, empiezo a aplicar la Wim-Back, sí o sí, como un protocolo para recuperar arcos de movilidad sin necesidad de estar haciendo movilizaciones forzadas. Ojo, no nos va a exentar de las movilizaciones forzadas, va a haber pacientes que lo van a seguir requiriendo. Pero bueno, en su mayoría, los pacientes con la tecarterapia ya no hay necesidad de estarla haciendo una movilización forzada, va bastante bien. Bueno, hablando específicamente de la Wim-Back, yo dentro de la clínica, bueno, la clínica tiene ya 6 años que está operando y antes contábamos con otra tecarterapia que no era la Wim-Back, en el cual nos limitaban mucho en su tratamiento, porque bueno, solo teníamos 2 cabezales, en el cual estábamos limitados a trabajar pues, con 2 cabezales. Ahorita vamos a ver todos los aditamentos que tiene la Wim-Back. Y aparte también que la placa de retorno la teníamos que estar llenando de crema y demás. La Wim-Back no hay necesidad de ponerle crema a la placa de retorno, sí a los cabezales, a los electrodos, pero la placa de retorno no. Y también, por ejemplo, es que esta no se podía poner en material osteosintético, ¿no? La Wim-Back, vamos a tener que una de sus funciones es que solo actúa en tejido vivo, en célula viva, porque vamos a ver que es un intercambio de iones. Hay una fricción iónica que va a producir calor y solo se da en tejido vivo. Entonces,
es segura en ponerla, por ejemplo, en prótesis, es segura de ponerla pues bueno, en material osteosintético. Bueno, yo solo no la aplico cuando, pues por ejemplo, hay un fijador externo, cuestiones así, pero dentro de una prótesis, dentro de alguna fractura de tibia, por ahí van a haber casos donde hay material quirúrgico y nosotros estamos aplicando la Winmax sin ningún problema, ¿ok? Bueno, nada más voy a ser breve en lo que es la tecarterapia y bueno, la tecarterapia pues es la técnica, una técnica de la electroterapia que genera ondas electromagnéticas en un electrodo capacitivo resistivo con una placa de retorno. Vamos a tener que va a eliminar el dolor, va a bloquear la vía nociceptiva por 48 horas, va a ayudar a liberar el movimiento, donde va a provocar un aumento de la temperatura, en donde va a haber una liberación de tensiones musculares, va a vascular a nivel local, va a generar un poquito a producir un poquito de angiogénesis y demás para que tener una mejor vascularización y va a acelerar los procesos de curación. Ahorita entro un poquito más en detalle cómo es que va a acelerar los procesos de curación y cómo nos va a dar ese beneficio, ¿no? Bueno, la corriente eléctrica que va a utilizar es de alta frecuencia con un campo magnético de baja intensidad. Va a estar oscilando entre 300 kilohercios a 1 megahercio, ¿ok? Siendo 300 kilohercios, vamos a decir que un poco más profundo y 1 megahercio más superficial, aunque en realidad es, bueno, ya lo explicaré un poco más adelante, pero vamos a 1 megahercio vamos a trabajar más como cicatrices, más el tema, por ejemplo, va bastante bien en lo estético, y por ejemplo, el resistivo va a trabajar de 300 a 500 hercios, que va a ir un poco más profundo, ¿ok? Bueno, hay mucha evidencia científica respecto a la tecarterapia y sus indicaciones, pues, bueno, ya hablaremos de las contraindicaciones, pero la realidad es que en todo campo de trabajo rehabilitación viene bien. O sea, hablando de rehabilitación ortopédica, deportiva, viene bastante bien. Claro, también digo, bueno, esa no es mi área de especialidad, pero también tenemos una colega que está en Veracruz, si mal no recuerdo. Ella trabaja toda la parte de ginecología con la tecarterapia. Dentro de la clínica hay una especialista en dermatofuncional también, que trabaja la parte de pues, manejo de, pues no sé, todo esto de las liposucciones y todo esto. Ella hace el postquirúrgico con la tecarterapia y ella también dará un webinar más adelante. Y pues bueno, tiene estas bondades que se puede utilizar en varios campos de especialidad dentro de la fisioterapia. Bueno, me pregunto, luego es importante entender la diferencia, porque luego ahí quedaba algo de duda, ¿no? O sea, entre el calor que va a producir la termoterapia y la tecarterapia. Si bien cuando nosotros aplicamos la tecarterapia, utilizamos una crema conductora, un medio acuoso para la conductividad, y vamos a producir cierto calor, ¿no? Se maneja en intensidad, de 10%, de cada 10%, 20, 30, 40, 50, y así se va. La producción de calor que va a dar la tecarterapia va a ser por una estimulación electromagnética, bueno, por una estimulación biológica que va generada por los campos electromagnéticos, que esto va a permitir la permeabilización de la membrana. Ahorita voy a hablar de su definición más adelante. Y esto va a generar una fricción de iones. Al haber un intercambio de iones, va a generar una fricción de iones, y al haber esta fricción a nivel de iones, se va a producir calor, va a haber un aumento de la temperatura. Entonces, yo cuando les explico a los pacientes, les explico de esta manera, les digo, no te voy a poner una compresa que va a producir calor, sino que el efecto electromagnético va a generar un calor, ¿ok? Pero a nivel celular. O sea, es un calor endógeno, se va a producir de manera interna a nivel celular. No va a ser un calor exógeno que va a estar producido de afuera y que a través de la piel va a permear y esto va a llegar a los tejidos. No, esto va a ser de manera, pues de manera endógena. Bueno, hablando de los efectos biológicos, ponen el ejemplo hablando del potencial de la membrana, que la membrana puede tener una carga negativa en el interior, una carga positiva al exterior. Según la patología que estemos hablando, puede haber una diferenciación sobre esas cargas. Cuando hablamos de la permeabilización de la membrana, acá hablando del potencial, hablando de la permeabilización de la membrana, vamos a tener que va a haber este intercambio, se va a provocar un flujo de iones mediante las oscilaciones electromagnéticas, que esto va a permitir, vamos a decir, que las cargas iónicas se reequilibren, ¿ok?
Entonces, por ende, nos va a dar un mejor metabolismo celular o una biodisponibilidad, también llamada. ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos de cicatrización o de curación, los procesos de regeneración, nos va a dar una mejor disponibilidad de las células para reparar. ¿Ok? Por ejemplo, yo lo explico muy bien así. Cuando hago una electrólisis, de hecho, di un webinar, por ejemplo, de aplicaciones de la TECAR terapia con el láser de alta potencia que se pueden utilizar en una misma sesión porque sus principios son diferentes. Por ejemplo, hablando específicamente cuando voy a hacer una electrólisis galvánica, guiada, que nos vamos a trabajar un codo de tenista, una antesopatía de los extensores, ¿no? Yo ecolocalizo el sitio de conflicto y llego con la aguja, aplico la corriente galvánica. Pero previo a esto, utilizo la WIMBAC para mejorar la biodisponibilidad. Entonces, tener una mejor respuesta al estímulo que vamos a generar. ¿Ok? Entonces, la WIMBAC va muy bien cuando la acompañas, o sea, por sí sola va bastante bien, pero pues vamos a ver que la podemos acompañar de terapia manual, la podemos acompañar de ejercicio terapéutico, la podemos acompañar de cualquier otro estímulo, ya sea algo lo que manejen ustedes, y va muy, muy bien. O sea, de verdad es que los pacientes, bueno, a mí me la piden, ¿no? Generalmente, porque aparte se siente un calor agradable y demás. Otra cosa que también cabe mencionar es que no se tiene que producir calor. Algunas de las aplicaciones, por ejemplo, en prótesis de rodilla, eh, la aplicamos a térmica, al 10% de intensidad, no va a producir calor, pero, ojo, no va a dejar de producir el efecto electromagnético. O sea, el efecto de la permeabilidad de la membrana o la permeabilización de la membrana va a seguir ocurriendo, ¿ok? En las prótesis que están muy, muy superficial, vamos a tener que esta parte no va a concentrar calor dentro de la prótesis, entonces va bastante bien. Ahora, de manera posterior sí podemos subir la intensidad y demás. Otra aplicación que utilizamos, por ejemplo, bueno, en la actualización reciente, es en España, yo sé que no en México, pero en España, por ejemplo, eh, ya lo pueden aplicar en niños con consentimiento informado desde los 3 años de adelante. Yo no lo hago, pero actualmente en pacientes por encima de 15 años estamos aplicando la tecarterapia atérmica y funciona muy bien. Sí, cuando atendemos niños estamos bastante limitados dentro de los tratamientos y bueno, los estudios recientes en España no hay ningún problema, se puede aplicar en niños. Yo de todas maneras siempre espero que estén entre los 15 y los 18 años como mínimo para aplicárselo. Y bueno, dentro de las propiedades dieléctricas vamos a tener que entre los 300 y los 1000 kilohercios, vamos a tener que es donde mejor conductividad hay y menos resistencia a los tejidos. Entonces, es donde mejor, bueno, muchos autores que han estudiado la tecarterapia, las propiedades dieléctricas, han encontrado que es donde mejor va bueno, en esas frecuencias es donde mejor va el estímulo. ¿Okay? Bueno, dentro de todos los efectos de la corriente, pues nos va a dar una analgesia inmediata por el bloqueo de la vía nociceptiva. Esto nos va a permitir recuperar la movilidad, pero también el efecto térmico nos va a ayudar a mejorar todo el tema de las fascias. Y el efecto metabólico va a acelerar los procesos de curación. Entonces, esto a largo plazo recuperas movilidad, acelera los procesos de curación y bloqueas el dolor. Bueno, vamos a tener que esto también nos va a generar una analgesia a larga duración, obviamente porque restauramos el tejido. ¿Okay? Un diagrama, bueno, la curación de tejidos se da mediante la síntesis de colágeno, se va a estimular el sistema linfático circulatorio, vamos a tener una recuperación de las fascias y va a mejorar el tejido muscular. Esto va a restaurar el movimiento y la función y por lo tanto va a haber una curación de tejidos y así, ¿no? Este es alguno de los, una serie de casos que hicieron 10 pacientes con hombro congelado en España, en la Academia Wimback, y les permitían a los fisioterapeutas un grupo utilizar cualquier técnica que no fuera tecarterapia en los 10 pacientes y en los otros 10 pacientes era terapia con Wimback. De 10 pacientes, 9 si 9 tuvieron una mejora con la Wimback, ¿no? Por ahí lleva uno que no.
¿no? Pero la mayoría tuvieron mejora con WIMAC en hombro congelado. Ese es otro que también yo lo aplico bastante en hombro congelado dentro de la clínica y va bastante bien. Ojo, o sea, no es como dicen, la panacea, ¿no? O sea, hay que integrarlo dentro de nuestros tratamientos. A mí me gusta en lo personal trabajar mucho la terapia manual y el intervencionismo coguiado y me va muy bien combinado con esas tres. También utilizo mucho el láser, pero me va bastante bien, ¿no? Bueno, también utilizo otras cosas, pero en general eso es lo que manejo. Bueno, entonces, entre más alta la frecuencia, hablamos del 1 megahercio, más concéntrica. Entonces se va a concentrar más superficialmente. Y entre más baja, más difusa la transferencia y se va a ir más profundo. ¿Ok? Ahorita les voy a, bueno, aquí en las imágenes alcanzamos a ver, bueno, la WinBack, el modelo que estamos presentando ahorita dentro de los casos es la WinBack 3, la BAC 3. Ahorita ya está la WinBack, la BAC 4, ¿no? Que es el nuevo modelo. Yo aún no cuento con él, pero próximamente. Y la BAC 4, a diferencia de la BAC 3, digo, pues sí hay muchas diferencias. De eso podríamos dar un webinar hablando de las diferencias de la BAC 4, pero dentro de ellas que ya incluye electroterapia, incluye TENS, incluye EMS, y bueno, tiene muchas modalidades, tiene una que otra patente por ahí, en donde regula la temperatura, tiene muchísimas facilidades prácticas en donde ya no necesitas una placa de retorno, puedes poner un cabezal como placa de retorno, o sea, ya ahí es, bueno, es un Ferrari de las tecarterapias. Normalmente, bueno, la que vamos a presentar ahorita es la BAC 3, en donde tenemos una placa de retorno y tenemos estos tres cabezales, ¿ok? Que, bueno, no lo mencioné antes, pero tecar terapia significa transferencia eléctrica capacitiva resistiva. Esto quiere decir que vamos a tener una transferencia, ya sea de un electrodo capacitivo o de un electrodo resistivo, a una placa de retorno. Entonces, vamos a tener el capacitivo que va a generar una concentración un poco más superficial. Este va a concentrar más calor a nivel superficial y se tiene que hacer más dinámico, se tiene que estar moviendo. Después el resistivo, que este va a ser más difuso, se va a concentrar más profundo y bueno, este puede ponerse un poco más lento. Luego a veces me preguntan, oye, la profundidad, pues bueno, es que aquí no se habla tanto de profundidad porque es un circuito. Entonces, la onda electromagnética va a ir del cabezal directamente a la placa de retorno. Y después tenemos el mix, que son los tres, o sea, es la placa de retorno, capacitivo, resistivo en uno mismo. Este no necesita placa de retorno. Se utiliza mucho para cicatrices, mucho para derma, la verdad. Y concentra, pues concentra la transferencia muy superficial. Bueno, algo nada más como informativo, en la parte capacitiva se trabaja más a nivel músculo, concentra más el calor a nivel superficial, entonces nos va a ir mejor con músculo, con neurosis, linfático, vascular, y el resistivo va a ir un poco más profundo, se utiliza, bueno, se utiliza normalmente en articulación, en tendón, en hueso, en ligamento, en periósteo, que va más profundo. Bueno, y ahora, como les mencionaba, vamos a hablar de los casos exitosos clínicos que tuvimos exitosos dentro de la clínica. Aquí cabe nada más mencionar que los casos llegaron en etapas tardías, o sea, ya presentaban artrofibrosis, en estos 10 casos que voy a exponer, y que solo se les aplicó tecarterapia y ejercicios terapéuticos, o sea, ejercicio progresivo terapéutico. No le aplicamos... o sea, no sé, por ejemplo, no le aplicamos el Enfield Pro, ¿no? El campo electromagnético de alta intensidad. No le aplicamos láser, no le aplicamos punción. O sea, es WIMBAC y ejercicio terapéutico. Bueno, también dentro del ejercicio terapéutico, pues bueno, movilizaciones forzadas sí hubo. Pero vamos a ver que con la WIMBAC podemos estar trabajando de manera dinámica mientras hacemos la aplicación de la WIMBAC, podemos estar movilizando la articulación del paciente. ¿Ok? Bueno, este es un caso de una ruptura del ligamento cruzado derecha, en donde era la segunda cirugía, y el paciente, bueno, llegó con extensión de 10 grados y una flexión de 105, y en su primera sesión mejoró en la extensión y mejoró ligeramente en la flexión. Ahí estamos viendo la aplicación.
Es muy importante mencionar que donde se pone la placa de retorno y donde va el electrodo, la corriente va a ir de manera paralela. O sea, por ejemplo, aquí en los primeros videos de imagen, la corriente va a ir así, ¿ok? En dirección del electrodo ¿Perdón? No le están pidiendo, o sea, no pueden. ¿Perdón? Ok. Entonces, bueno, también tenemos que bueno, este mismo paciente en su sexta sesión tuvimos una extensión completa y una flexión de 123 grados. Claro, siempre que le aplicábamos la tecarterapia, en esa misma sesión se dio un poco, pero sabemos que cuando trabajamos con artrofibrosis, tenemos este estira y afloja constante, ¿no? En donde, bueno, aparentemente avanzas un montón y luego el paciente regresa y pues, pero en 6 sesiones habíamos progresado bastante bien. Bueno, y la aplicación, ejercicio terapéutico, este paciente, una artrólisis de rodilla, su segunda artrólisis de rodilla. Bueno, prácticamente lo mismo. Y en la quinta sesión tuvimos, al final les voy a poner una gráfica de todo el avance que tuvimos, pero la paciente se encontraba en 20 grados de extensión y 85 de flexión. Después de 5 sesiones, tuvimos un gran avance. Vean, esta paciente tuvo una fractura tibial, había desarrollado kinesiofobia porque había ido 30 sesiones a otro lugar en donde el cirujano presionaba mucho a los terapeutas porque le hicieran las movilizaciones forzadas. Bueno, ella llegó contando su propia historia, que ya no podía ni dormir, que Sí, bueno, iban ahí. Chicos, su micrófono, por favor. ahí me escuchan. Sí, ya te escuchamos, Andy. Ok, ¿no se perdió mucho el audio? Desde ahí, ¿O desde vuelvo? ahí estamos. Ok, no vuelvo a empezar, va todo. Ok. Bueno, y este paciente, bueno, como les decía, llegó en 30 grados de extensión y 80 de flexión. Y al final, bueno, ya tenía 5 grados de extensión y 105 de flexión. En su 12ª sesión, ella estaba en este rango de que cedía a 120 y regresaba a 105. Actualmente es una paciente que ya la dimos de alta, ahorita trae una lumbalgia, muy probablemente por esto mismo, ¿no? Que estuvo compensando, pero pues bueno, le fue bastante bien. La paciente está enamorada que no necesitaba tanto sufrimiento como había tomado en las 30 terapias previas y bueno, le fue bastante bien. Bueno, este es un paciente que tuvo 6 meses de tratamiento con una cirugía de ligamento cruzado anterior, a lo injerto cadavérico, y el paciente nos llegó con 110 grados de flexión a los 6 meses, 12 grados de extensión. Fue un paciente que en 5 sesiones recuperamos la flexión y la extensión. ¿Ok? Este paciente había ido a otro lugar también, y el cirujano de él me habló personalmente y me dijo, no sos malo, échame la mano, porque este paciente, pues bueno, tiene esta limitación a los 6 meses que no debería de estar en el patrón flexoextensor y bueno, se corrigió con la aplicación de la tecarterapia.
Es lo que las movilizaciones que hacemos son, mientras hacemos la aplicación de la radiofrecuencia, estamos movilizando al paciente. Ok, este es un paciente que se le hizo una artrólisis y una movilización bajo anestesia de la rodilla derecha, que tuvo también, bueno, su antecedente es que tuvo una luxación rotuliana con una lesión del ligamento colateral medial, y el paciente llegó con 20 grados de extensión y 100 de flexión. Y bueno, aquí se le está aplicando. La verdad es que la aplicación es un poco más lenta, aquí se ve rápido porque el video lo sobrepusimos del celular a la computadora, es un poco más lenta. Y bueno, este paciente en 7 sesiones completó la flexión, solo que la extensión todavía le faltaba un poco. El paciente después, bueno, dejó de ir a terapia, como que se sintió bien con esto, y 2, 3 meses después regresó porque traía un poco de dolor de rodilla y todavía traía la extensión limitada. Y ahí hablamos con su cirujano y pues aparentemente le iban a hacer otra vez una artrólisis para completar la extensión, pero este paciente era un poco inconstante. Aún así la flexión la recuperó muchísimo, igual que la extensión, pero le quedó todavía un poco. Bueno, también casos de prótesis. Una prótesis total de rodilla derecha, también vean la evolución de la cicatriz. Y es lo que les decía, aquí nosotros no nos limitamos para aplicarlo dentro de la prótesis de rodilla o el material osteosintético, o sea, no hay ningún tema con los metales. Nos llegó en extensión de 30 y flexión de 90. Y bueno, en la quinta sesión traía una extensión de 12 y una flexión de 118, buscando los 120 grados en una prótesis. La realidad es que no buscábamos más. Sí, todavía después seguimos trabajando la extensión, pero bueno, también cuando hay una prótesis de rodilla, la extensión se queda un poquito limitada muchas veces, en 5, 8 grados, también dependiendo de la rodilla contralateral. También una prótesis de rodilla, una prótesis total de rodilla derecha. Llegó con 30 grados de extensión, 80 de flexión. También aplicación de la tecarterapia, ejercicio terapéutico. Y en la sesión, bueno, en la quinta sesión ya habíamos llegado a 100 grados de flexión y 10 de extensión. Bueno, completa contralateral de la otra rodilla. Luego también me preguntan que el tiempo de aplicación pues varía de entre 8 a 15 minutos, dependiendo cómo lo quieran aplicar. Todo esto es específicamente rodilla, o sea, la Wimback, también por ahí tengo varios casos en donde estábamos aplicando la terapia manual, tenemos ahí aditamentos que son unas pulseras, en donde no necesitamos utilizar estos cabezales, estos electrodos, sino que el electrodo es una pulsera que nos la ponemos en la muñeca literal y nosotros a través de la mano estamos pasando la transferencia. Entonces también es bastante agradable para los pacientes. Esa misma aditamento de las pulseras lo utilizan, por ejemplo, para trabajar intracavitario a nivel ginecológico o temporomandibular, ¿no? Nada más con un guante por el tema de la conducción acuosa, pero del mismo terapia manual, cuando me llegan pacientes con disfunciones temporomandibulares o que tiene algo de cefalea tensional y demás, le trabajamos con terapia manual también, con la tecarterapia. Bueno, la Wimback, porque eso no lo tienen otras tecarterapias. Y otra paciente de plastía de ligamento cruzado, rodilla derecha, pues bueno, tiene una flexión limitada, igual que la extensión, 15 grados de extensión, 60 grados de flexión. Y en su 10ª sesión, flexión de 85, una extensión completa. Esta paciente sí siguió en terapia, tuvo ahí un tema que, bueno, lo máximo que llegó fueron como a 105, 110 grados de flexión y su cirujano ya decidió mejor no operarla, no movilizarla, decidió dejarla así. Eso ya, bueno, es cuestión, también toma decisiones del cirujano. Y esta, por ejemplo, bueno, es un paciente que en un accidente de moto tuvo una fractura de la rótula y del cóndilo femoral lateral. Entonces, bueno, la vemos, fue una fractura bastante grande. Y bueno, le aplicaron ahí un novenque en 8 para contener la rótula. Bueno, aquí tenemos las radiografías.
Y es una paciente que, bueno, a hoy en día llegó, bueno, en ese entonces llegó con 4 grados de extensión, 35 de flexión. Y hoy en día esta paciente no ha recuperado su flexión completa. Bueno, el caso es complejo, o sea, la realidad es que es muy complejo porque pues, la rótula la tiene hecha a pedazos, pero le ha ido bastante bien y pues a tomar en cuenta que su terapia, perdón, no ha sido tan dolorosa. Sí la tenemos que movilizar forzada, es lo que les decía, hay de casos a casos. Pero con la tecarterapia, por ejemplo, otra cuestión que yo aplico, si voy a hacer una punción seca, aplico la tecarterapia, porque esta saturación y este bloqueo de la vía nociceptiva hace que la aguja duela mucho menos, ¿no? Entonces, son cuestiones que nos da aquí la Wimba, que las movilizaciones también va a calentar la articulación y va a ser menos dolorosa, va a saturar ahí la vía nociceptiva un poco, entonces ayuda todo en todos estos procesos. Y una paciente con la triada maldita, que, bueno, ligamento cruzado más ligamento colateral medial y menisco medial. Bueno, en la primera sesión llegó en extensión de 10 y flexión de 45. En la quinta sesión había completado la movilidad. Esta paciente de verdad mejoró muchísimo, muchísimo con la tecarterapia. Y bueno, nada más la gráfica, el resumen de cómo la mayoría de los pacientes tuvieron una ganancia en los arcos de movilidad, tanto en como en extensión. Y pues bueno, prácticamente ahí están los 10 pacientes. Esta es toda la ganancia que tuvieron. Aquí tuvimos una en la flexión. En azul era como llegaron y en naranja es como terminaron las sesiones. Igual la extensión, ¿no? Teniendo esta barra aquí amarilla, siendo los ROMs normales, igual acá en la extensión. Entonces, bueno, aquí estos 10 casos, bueno, ya de ahí, estos pacientes fueron del año pasado. Actualmente en este año no he recopilado evidencia de pacientes, pero es que día con día, ahorita mismo tenemos una paciente que con una prótesis de rodilla muy joven, que le hicieron una movilización forzada en otro lado y pues le generaron fractura. Entonces el cirujano la tuvo que volver a operar y nos la mandaron acá y estamos poco a poco, ¿no? O sea, llegó prácticamente con 10 grados de flexión y ahorita ya va en 45, bueno, 55, hoy la medimos y pues ahí va poco a poco, ¿no? Entonces, dentro de todas las bondades que nos puede dar la Wimback, bueno, este es uno de los casos que no, bueno, la artrofibrosis que lo apoyamos bastante, ¿no? En casi todas las cirugías nosotros aplicamos la tecarterapia porque somos un centro que atendemos mucho posquirúrgico, mucho ortopédico y pues bueno, nos ha dado una gran ventaja terapéutica el tener la Wimback y bueno, pues no sé, por ahí creo que es todo lo que tengo que agregar. Por ahí si hay algunas dudas o algo, con gusto los escucho. Adelante, chicos, pueden abrir su micrófono. Sí, Maritza, adelante. O si quieren apuntarlas en el chat, porque no se escucha. ¿No tienen alguna duda, chicos? Yo, no sé si me escucho. Sí, sí te escucho, Diego. Bueno, la duda es acerca de tu experiencia con las frecuencias, ¿no? La electroterapia que tiene el Wimback.
Bueno, o sea, la Winback te da programadas las frecuencias entre 300 y 1 megahercio. Dando el resistivo, por ejemplo, te va a manejar frecuencias de 500 a 300 kilohercios, siendo la concentración de la transferencia más difusa. Y la capacitiva nos va a dar igual de entre 300 y 500 kilohercios. Eso lo puedes programar en el panel de la Winback, pero siendo la concentración más superficial. Y el que es el trifásico, el de los 3 electrodos, eso nos lo va a dar un megahercio, que esa es la concentración es muy superficial. Pero te las da, o sea, no puedes jugar tanto con las frecuencias, o sea, esas ya te las da precargadas. Y era lo que mencionaba, normalmente las frecuencias las utilizo para ir un poco más profundo o más superficial, pero en general, es que aquí es hablar más del capacitivo. El capacitivo tiene una especie, el electrodo, perdón, el capacitivo tiene una especie de recubrimiento que hace que se concentre la transferencia más superficial. Y el resistivo es diferente, hace que se vaya más difuso, pero las frecuencias son las mismas. No sé si me di a explicar, porque en cuanto a experiencia, pues es lo que trae precargado y pues me ha ido bastante bien. Bien, y en cuestión del EMS y el TENS que trae. Ese es en la VAC 4 y bueno, tú puedes, yo casi no tengo experiencia en la VAC 4, o sea, por ahí en Panamá dimos una plática y lo poquito que la manejé, por ejemplo, podíamos estar haciendo una contracción del radial con el high EMS mientras aplicábamos la tecarterapia y teníamos la contracción de la extensión de la muñeca, ¿no? También se puede poner a nivel de TENS. No tengo tanta experiencia con eso, pero lo que me platicaban mis colegas de Winback es que la aplicación de las dos al mismo tiempo va bastante bien y lo siente muy agradable el paciente, porque literalmente está sintiendo un TENS a la vez que te están pasando pues el estímulo electromagnético que genera este calor endógeno. Muy bien, muchas gracias. Bueno, una última, ya para Sí, que, a ver si mis compañeros dicen algo. En cuanto ahí el calor, no llega a ser muy intenso en cuestión en la capacitiva, y también el hecho de que se ocupe las cremas, porque he visto que luego hay cremas, bueno, que yo creo que tienen es base en agua y por lo tanto como entra el calor, hay como un tipo de evaporación, ¿no? No sé si te ha claro. tocado. O sea, en ese Sí, sentido, es normal al principio, después se quita, no has tenido como tema ahí. mira, yo, la recomendación siempre de Winback es que utilices la crema de ellos, porque justamente otras marcas generan esa vaporización y se generan residuos alrededor del electrodo. Y esto con el tiempo va generando como esta oxidación, se carcome. Y entonces se va desgastando el electrodo. Por lo mismo, Winback sugiere siempre que se utilice con la fórmula que ellos tienen de la crema. Y en cuanto a la capacitiva, sí concentra mucho calor. Entonces, siempre es en este feedback del paciente, ¿no? Normalmente empezamos con un 20% y ya que el paciente lo empieza a sentir, nosotros le vamos aumentando la intensidad. Yo siempre tengo contacto del electrodo, con el electrodo en mi mano, estoy haciendo contacto con el tejido del paciente, así estoy percibiendo la concentración de calor, ¿no? Pero de todas maneras, todo el tiempo le estoy preguntando al paciente. Sí puede pasar que si te quedas fijo, el paciente puede sentir mucho calor. O sea, a ver, nunca se ha quemado un paciente ni nada, pero puede ser molesto para el paciente. Entonces, todo el tiempo se tiene que estar en barrido o en dinámico y nosotros estar preguntándole al paciente, sobre todo en la capacitiva y en la trifásica, que sí van a concentrar mucho, mucho calor. La receptiva es un poquito más generosa en ese aspecto. Ok, muchas gracias. A ti. Andy, por aquí tenemos unas preguntas en el chat. A ver. Frida nos dice, ¿cuánto es el tiempo de aplicación? Bueno, lo mencionaba, dependiendo del área a tratar, pero oscila entre los 8 y 15 minutos. Ahora sí que
por ejemplo, en terapia manual, pues incluso puede extenderse. Yo no lo aplico más de 12, 15 minutos en realidad. O sea, es que no tiene mucho sentido. Pero bueno, aparte también como es operador dependiente, pues a veces nosotros mismos terapeutas tenemos más que hacer por el paciente. Entonces lo recomendable son 8, 15 minutos si es un área muy grande a tratar. Ingrid también nos pregunta, ¿desde qué edad se puede aplicar la tecarterapia? A ver, en México, pues entre los 15 y los 18 años es lo que se puede aplicar. Las actualizaciones en España, que en España es donde más investigación hacen respecto a la TECAR y muchas cosas también, con consentimiento informado se puede aplicar pues desde los 3 años en España. Obviamente aquí yo no lo sugiero por lo mismo, pero he tenido casos que yo me voy con los pacientes de 15 años mucho más convencional y si no progresan, hago la aplicación de la Wimback con al 10%, la agua térmica y los pacientes evolucionan bastante bien. Muy pocos los pacientes que no evolucionan de manera convencional que se los he aplicado. Yo preferentemente me espero a los 18 años, como todo estímulo, ¿no? A carencia de investigación, pues seguimos ahí cuidándonos un poco en ese aspecto. Justo Víctor también tenía la misma pregunta, pero aquí contestando cuántos minutos y cuál sería la aplicación y a qué porcentaje. Claro, ahí sí la aplicación sería en capacitivo, que hace la concentración más superficial. O sea, nosotros no ponemos resistivo de niños y a la mitad del tiempo y al 10%, que sea térmico, que prácticamente no va a sentir ni calor el paciente. Bueno, en este caso el paciente de 15 años, 16, o sea, no va a sentir calor. Y la aplicación la reducimos a la mitad del tiempo también. Bajamos mucho las dosis. Perfecto. Paulina nos menciona, comentó que cuando aplica la tecarterapia hace movimientos al mismo tiempo. ¿Estos deben ser pasivos o activos? ¿Y hasta qué grado más o menos se tiene que hacer? ¿El máximo del paciente o solamente los primeros rangos? Claro, pues depende de cada caso. O sea, por ejemplo, en las movilizaciones de una artrofibrosis, normalmente los pacientes le pedimos que de manera activa haga el movimiento hasta donde ellos toleran y nosotros forzamos un poco más los últimos grados. Pero pues ahora sí que depende de cada paciente. Si el paciente de manera activa completa los arcos de movilidad o está por completarlos, pues no hay necesidad de nosotros forzarlos. Si el paciente de manera activa de plano no alcanza a ganar algo de rangos de movilidad, pues nosotros se lo hacemos. Es que depende de cada paciente. No es una aplicación así que digas, este es el protocolo exacto para no. O sea, es un aditamento más dentro de nuestros tratamientos. Si estamos nosotros movilizando una movilización, vamos, no es la movilización forzada en donde nos colgamos del paciente, ¿no? Que ni siquiera eso creo yo que sea bueno, sino completamos algo bueno, buscamos que el paciente llegue a su rango límite donde le causa dolor y nosotros empujamos un poquito más mientras hacemos la aplicación de la tecarterapia. Eso puede ser una estrategia. También si no, puedes aplicarla fija, sin movilización, que lo recomendable es que se mueva, y después de hacer la aplicación de 8 o 10 minutos de la Wimback, de ahí hacer las movilizaciones. O sea, cualquiera de las dos. Nosotros nos ha ido bastante bien hacer las movilizaciones mientras hacemos la aplicación. Perfecto, Andy. Eric nos pregunta, con base a tu experiencia, ¿la artrofibrosis que han mejorado han sido por fibrosis del receso suprapatelar o intraarticular? ¿Y qué también funciona con la desegridad de la zona ligamentosa en pacientes con artiplastía total de rodilla? Mira, no tengo el dato de la primera. Yo me imagino que toda es artrofibrosis intraarticular, no del receso, creo que dijo del receso patelar. Yo me imagino que toda la mayoría de esos eran pacientes que tenían limitación en la movilidad, a excepción de la paciente que tuvo la fractura de rótula,
que esa sí nos limitaba mucho más, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes. Y en cuanto a la tensegrada ligamentaria, pues bueno, o sea, al final va a ser un estímulo que va a producir un calor endógeno y va bastante bien. Yo he tenido muy buena respuesta en la aplicación de los pacientes con artroplastía total de rodilla. Alguna vez me hicieron esa pregunta, ¿no? Oye, y el injerto, por ejemplo, no hay ningún tema si tú estimulas el metabolismo celular y está lo injerto dentro del ligamento cruzado, hablando específicamente de un ligamento cruzado, o sea, no va a alterar la osteointegración y no, pues al contrario, ¿no? O sea, trabaja justamente para acelerar los procesos de curación. Claro, yo siempre respeto los tiempos biológicos de la osteointegración y pues en tema de movilidad. Así es ciencia cierta que tenga un estudio en donde va mejor, en lo personal no, pero en mi práctica clínica me ha ido bastante bien en recuperar movilidad y que las prótesis de rodilla queden bastante bien, o sea que a nivel artrocinemático se mueva bastante bien, no tenga una hiperextensión o algo así por el estilo. Andy, Omar Guzmán nos pregunta, ¿cuáles son las principales precauciones clínicas que deben considerarse durante la aplicación de este equipo de tecarterapia? Claro, creo que no puse la diapositiva o se me pasó entre bueno, marcapasos es una contraindicación total, por ejemplo, porque nosotros vamos a formar parte del circuito. O sea, bueno, la tecarterapia. Si nosotros hacemos contacto con el paciente, somos parte del circuito los dos. Entonces, ahí se puede haber una alteración dentro de las frecuencias del marcapasos. Entonces, está contraindicado. En pacientes con hipersensibilidad también es una contraindicación. Por ahí, bueno, heridas abiertas es una precaución porque no vamos a tener contacto, pero por ejemplo también la Winback nos da la parte de que podemos hacer una placa de retorno y un electrodo fijo y va a estar haciendo transferencia sin tocar la herida, pero este tipo como los videos que les enseñé donde está el electrodo capacitivo moviéndose y demás, pues no se aplican heridas obviamente si la crema o hacemos contacto con la herida puede hacer infección, procesos cancerígenos, procesos infecciosos, pues en general eso, sobre todo también como produce calor, si hay pacientes que tienen demasiada tolerancia o que no perciben la cuestión térmica, pues por ahí nada más estar atentos. O sea, yo normalmente no lo pongo a más del 40% de intensidad. Si el paciente ya me pide más, yo le digo, no, ahí está bien. Porque bueno, hay pacientes que quieren sentir más la parte del calor. Y bueno, heridas abiertas, y si mal no recuerdo, pues igual tener precaución a nivel de la fisis con niños menores de 15 años y bueno, por ahora, pues nada más. O sea, por ejemplo, si vas a hacer una parte intracavitaria, ya sea intrabucal o intravaginal, pues bueno, se usa un guante para aislar la concentración de la energía y no, como también hay cierta medio acuoso por la saliva o los flujos, podemos nosotros llegar a causar pues, como un chispazo, que el pausedad es muy desagradable tanto para nosotros como para el paciente, pero para eso se hace la precaución del guante. También el contacto con el vello, con la barba, con el cabello, cuando hago inhibición de suboccipitales o cuestiones de terapia manual, me pongo guantes para no tener esta sensación del chispazo y de que quema. Pero de ahí en fuera creo que son todas. No sé si por ahí se me esté pasando alguna. También de este lado ya son las únicas preguntitas. Únicamente Eric tiene la mano levantada. ¿Quieres decir algo, Eric? Tienes desactivado el micrófono, Eric. Creo que ya no hay preguntitas, Andy. Ok.
De acuerdo, chicos, pues bueno, si ya no tienen más preguntas, agradecerte muchísimo este espacio que nos estás brindando, Andrés. De alguna manera, muchísimas gracias también a cada uno de ustedes por estar aquí pendiente de nuestros webinars con muchísima información. Estas grabaciones van a estar en la página de YouTube de Equipos Interferenciales y pues quedamos atentos a cualquier duda o comentario que le podamos hacer a nuestro profesor sin ningún problema. Muchísimas gracias, Andy, por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias por participar.